Escribo donde sea, a veces pongo música, a veces no. Algo que sí hago, creo, es cuando entra un ritmo de un texto y estoy escuchando una canción cuando regreso al texto. Es algo muy común que muchos hacemos, escuchar esa misma canción porque me permite como que entrar al ritmo del texto y el estado emocional casi con el que he estado escribiendo ese texto la última vez. Creo que la escritura sí es una región donde trato de ser lo más riguroso, lo más preciso posible, e incluso encuentro un gozo en este trabajo de pulir, de acercarme, no la palabra justa, pero la palabra que mejor funciona en el universo del cuento, de la historia que estoy contando. Me gustaría tener más disciplina, más rutina, escribir diariamente, pero no lo hago así y no es mi rollo. Ahora bien, en este libro que acaba de salir, Mapa a otros mundos, empezó como un diario. Transité por muchos territorios, tanto físicos como emocionales. Primero fue el territorio de la congoja y de la sorpresa, y del desconcierto absoluto, que eso fue lo que me llevó a sentarme y a escribir porque era la única forma de hacerle frente a ese torbellino que nos arrastró a mi familia y a mí, ¿no? Y para mí la escritura era mi forma de lidiar con eso. Pero también me arrastró, digamos, y también en ese sentido más literario, me arrastró por casi distintos géneros. Vos mencionaste ahí la cosa detectivesca, ¿no? Por un lado está esta escritura de diario como enfebrecido, que era una forma, ni siquiera pensando en esto como algo para publicarse, una forma de hacer algo cuando sentís que nada, que el mundo está patas arriba, ¿no? Y con el diario te puedes agarrar a una especie de tabla de salvación. Pero claro, creo que la conexión ahí para mí en el libro es entre el presente y el pasado, y entre la historia no solo de mi papá y mi abuelo, sino sobre todo las mujeres, pero toda la familia alrededor, la forma en que pasaron por este primer momento en el 79 y en los 70s, y cómo, no de manera cíclica, porque no es lo mismo, pero casi de manera elíptica, hay una especie de retorno a ese horror que sintieron en ese momento. Lo que hice después es también tratar de ser lo más honesto frente a mis propias preguntas y mi propio desconcierto y afrontar con la humildad que este proceso me ha enseñado, digamos, que muchas de las certezas que tenía sobre la justicia, sobre los procesos anticorrupción, sobre cómo funciona el poder en Guatemala, estaban desatinadas, por ponerlo suave, ¿no? Entonces hubo investigación, una cosa medio detectivesca, hubo un diario, y por último, o a lo largo de todo esto, digamos, subterráneamente, había, supongo, una cierta conciencia de que, sobre todo después, que si esto se iba a publicar, que tenía que funcionar como una novela. Y creo que la escritura y lo que intento hacer en el libro es trazar ese trayecto no solo mío, sino de mi familia, pero también del país en diferentes momentos históricos, ¿no? Este país que muchas veces se sienta a la deriva, casi como una especie de isla, ¿no? Constantemente vulnerable al acecho de diferentes grupos de poder. Y en esa, digamos, oscuridad y esa vulnerabilidad, pues tenemos que hacernos de hojas de ruta, ¿no? de cartas náuticas incluso, para intentar ver hacia dónde vamos. Obviamente en este caso es un caso muy personal, es un libro más de preguntas que de respuestas. Desconfío precisamente ahora mucho más en las respuestas y mucho más confío en las preguntas.